Creo que ya empecé a grabar y creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, Sí, sí vamos. me salió el Recuerden, mensaje que mando. ok. Recuerden Sí, que ya salió. habíamos quedado acá, sí, o que en la última, en el ejercicio que corresponde al tema de la segunda sesión, que fue el uso del inciso. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada? Algo fuera de lo que vimos la semana pasada? Pero recuerden que ese es un espacio abierto. Yo traigo una propuesta temática, pero ustedes la pueden romper con sus preguntas cuando lo consideren, o si alguien trae un texto para que lo revisemos. En todo caso, por lo pronto, sigamos acá. Recuerden que Profesor, hablamos de inciso, del uso del inciso. De esas estructuras que usamos para aclarar, y que como son estructuras que son ajenas a la estructura principal, o sea, que son periféricas, que las traemos como de otra parte y que las ponemos ahí para aclarar y para que nos invaden la estructura, tenemos que ponerlas entre comas. Entonces vamos a hacer entre todos. Tengo acá un ejercicio como el de la primera sesión, un pequeño párrafo que no tiene puntuación en ninguna parte. Entonces, quiero y les pido que alguien más lo lea. ¿Quién se anima a leerlo? Despacio, pero sin la puntuación. Pudiera ser yo. Listo, Zoraida. Despacio, aunque como no hay puntuación, simplemente léelo despacio. Ok. Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. Ahí dice tardes. Sí. María, punto. ¿O no los digo? No, no hagas puntuación. Ok. Léelo así como está. Ok. Sí, léelo derecho. María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder al teléfono porque venía conduciendo. Sin embargo, en un semáforo, alcanzó a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp, pues temía, como en efecto lo era, que se tratara de una emergencia. De una emergencia. Dice un. Ajá. Allí el texto está sin ningún puntuación. Entonces, el texto debería ser: Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. María, la jefe de la cartera, apenas iba en camino cuando iba, él llamó, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. Sin embargo, un semáforo alcanzó a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp, pues temía, como en efecto lo era, se trataba de una emergencia. Muy complicado. Sí, no tiene ninguna puntuación en cuanto a comas. Yo traté de ponérsela. Sí, las puso mentalmente. respira, compañero, ahora respira. Sí, el mensaje no me llegó completo. Fíjense lo que pasa, o sea, de entender, pues digamos que uno lo puede entender sin puntuación, de entender se puede entender, pero por supuesto, el esfuerzo es mayor y la posibilidad de ambigüedad, de decir una cosa que no es muy grande. Entonces, claro, la puntuación es ordenadora. De primera, o sea, de primerazo, con solo mirarlo así, el cerebro se pierde. Tiene que ser un rastreo más complejo para empezar a poner casi que puntuación mental. Ahora lo vamos a ver con la puntuación completa. Aparte y el cerebro que va a recibir una información diferente. Sí, Gustavo. Esto Juan, un poco, volviendo un poquito al inicio del taller, un poco la cohesión también, la coherencia que le damos. Claro. Tiene esto también el sentido. Todo. Exactamente. Bien. Altera todo. Entonces voy a ir a leerlo despacio. Lo primero que vamos a hacer es, como en el primer ejercicio de la primera sesión, vamos a identificar las estructuras, o sea, las ideas grandes, las que podemos considerar enunciados, oraciones complejas, y las que, por tanto, tenemos que marcar con punto o con punto y coma. Y luego miramos la puntuación interna de cada estructura. Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. Entonces, podemos llegar hasta acá o dejar el aquella tarde abajo. Eso pues no tenemos forma de saber. Entonces vamos a decir que la primera idea llega hasta Don Pedro, el gerente del banco,
llegó temprano. Es una idea completa, ¿cierto? Sí, sí. O sea que es enunciado, y como tiene verbo, el verbo llegar, don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano, es también una oración compleja. Profe, Aquella tarde, sí. no quiero cortarle, no es de mi agrado, pero alguien me acaba de leer electrónico que alguien necesita ayuda. Lo aconsejable, porque no se le escucha, no tiene sonido, que salga de todo el Zoom y vuelva a Sí. ingresar. Gracias, ¿Sí? Gustavo. Es Carmen. Carmen dice que está sin sonido. Que salga y vuelva a ingresar nuevamente. Voy a escribirle acá a ver si logro acá. Se ha habilitado la transcripción en directo, subtítulos ocultos. Use el botón F6 para más información acerca de quién puede ver esta transcripción alerta. F6. Perdón, profe. Bien. No, Gustavo, claro, muchas gracias. Yo no me había dado cuenta de que Carmen estaba pidiendo ayuda. Claro, te agradezco mucho por tu amabilidad. Bien, entonces, aquella tarde María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. ¿Eso será una idea completa sola? ¿Serán dos ideas? ¿Será una idea completa muy compleja con dos oraciones? ¿Qué estructura tenemos acá? Aquella tarde María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. Eso hay que pensarlo, hay que pensar también en la información, en el chisme, digo yo, que me están contando. O sea, ¿eso es una parte unificada del chisme o son dos partes muy diferentes? No, es de lo mismo, Don Pedro profe. llegó. ¿Cómo? No, es de lo mismo, digamos hoy. Lo Yo que siento está que es lo sucediendo. mismo. Sí, o sea, don Claro, Pedro llegó. Claro. María apenas iba en camino cuando él la llamó, pero no pudo responder. María apenas iba cuando él la llamó, pero no pudo responder. Eso, sin duda, funciona mejor como una sola Oración. Sería más compleja que una oración. Sería un enunciado Un enunciado, formado profe. por varias oraciones, por dos oraciones. Profesor, Sí. yo lo que veo es, bueno, aquí efectivamente podríamos hacer el enunciado, pero hasta donde dice aquella tarde, porque dice, don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde, y ahí yo pondría la coma o el punto. O sea, podemos entender que aquella tarde pertenece a lo de arriba o que pertenece a lo de abajo. Ambas opciones son correctas. Ajá. Y o sea, aquella tarde, don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. No es así punto. es. O aquella tarde, María, la jefe de cartera, apenas iba. Ambas. Vamos a decir que aquella tarde pertenece al primer enunciado. Así es. Sí, ok. Entonces ahí iría la puntuación. Gracias, Hugo. Entonces, María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. Aquí tenemos una estructura, un enunciado bastante complejo, que tiene por lo menos dos oraciones, que tiene además, puede tener tranquilamente tres oraciones. Ahora lo miramos. Tercera idea, y el conector, sin embargo, puede ser una guía, porque sin embargo, normalmente está encabezando enunciados u oraciones complejas. Sin embargo, en un semáforo alcanzó a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp, pues temía, como en efecto lo era, que se tratara de una emergencia. De nuevo, tenemos... Alguien más me dice, perdón, interrumpo, alguien más me dice que tampoco escuche, pero la mayoría estamos, ¿cierto? Sí. Creo que deben ser problemas. Sí, yo escucho. Juan. Sí. Hay alguien que dice Samsung, es el A20. Exactamente. No sé quién será. Carmen, Bien. sí, ya pudo escuchar. Carmen no me respondió más. No sé si Carmen, ¿estás por acá, Carmen? ¿Estás escuchando? Bien. Perdónenos estos inconvenientes técnicos que, bueno, son inevitables. No se han inventado la forma de evitarlos.
De hecho, antes es un milagro que podamos estar conectados estando todos tan lejos. Un milagro pues, de la ciencia. Una maravilla. Es una maravilla, sí, sí, que estemos conectados, que podamos estar conectados a pesar de tantos kilómetros que nos separan. Yo lo escucho fuerte y claro, profe. Lo escucho bárbaro. Carmen está levantando la mano, pero yo creo que no nos está escuchando. Carmen. Escucho algo. Ah, bueno, ahí estás, ok. Ahí estoy. Estoy Ok, con gracias. ustedes. Si te vas de nuevo, si dejas de escucharme, nos escribes. Entonces, esa última idea también parece compleja, también parece una sola, ¿sí? Una sola compleja. En un semáforo alcanzó a enviarle un mensaje de voz porque temía que fuera una emergencia. Entonces, miren que parece, dicha así, muestra que es la misma información. En un semáforo pudo enviarle el mensaje porque tenía miedo de que fuera una emergencia. Llegó al semáforo, pudo enviarle el WhatsApp porque temía, porque le dio susto de que fuera una emergencia. Planteado así, creo que nos damos cuenta de que lo tercero también es un enunciado completico, solo que muy complejo, porque está hecho por varias oraciones. Entonces, tenemos básicamente tres ideas completas, y aquí voy a llamarlas enunciados, ¿no? Están bien grandes. Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. Idea, enunciado 1. María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. Idea, enunciado 2. Sin embargo, en un semáforo alcanzó a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp, pues temía, como en efecto lo era, que se tratara de una emergencia. Idea, enunciado 3. Entonces tenemos 3 enunciados que debemos ordenar. Vamos a lo interno, a la interna de cada enunciado. Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. No vamos a unirlos todavía. Vamos a ponerle la puntuación interna. ¿Qué puntuación interna necesita? Don Pedro, el gerente del banco, llegó temprano aquella tarde. Don Pedro, coma, ¿Sí? el gerente del banco, coma, Ajá. Coma. Llegó Llegó temprano. Ahí no va coma. El Claro, gerente porque- del Después de banco banco come. no. Después de banco no va coma. Sí. Recuerden lo estoy, que, lo estoy marcando. ¿Eh? Yo no lo puedo ver, pero lo que estoy escuchando es eso, ¿no? recuerden que si pueden leer algo seguido, quitando las estructuras porque es un inciso. Don Pedro llegó temprano aquella tarde. ¿Eso es correcto o no? Correcto. Pedro Sí. llegó temprano aquella tarde. ¿Gramaticalmente funciona o no funciona? Correcto. Sí, está correcto. Pedro llegó temprano aquella tarde. Gramaticalmente no funciona. O sea gerente- que el gerente del banco es una aclaración, o sea, es un inciso. Y los Ok. incisos van separados con comas, haya o no haya pausa. Recuerden que la Claro. pausa no es una guía para poner el signo de puntuación. No. Como vimos en los ejemplos de la semana pasada, que a veces, ¿se acuerdan del ejemplo? Voy atrás, de este ejemplo. No es este, es El de la pausa lo instalé yo, profe. de este ejemplo. Recuerden que llegó motivado y como si fuera poco, pero les explicaba que con la voz hacemos el inciso desde acá, pero que gramaticalmente el inciso empieza después de la I. Y por lo tanto la coma tiene que ir después de la I. ¿Sí recuerdan ese ejemplo? Sí. Entonces la voz no puede ser la guía porque muchas veces hacemos el inciso con la voz, o sea, cambiamos el tono antes de el inciso, digamos, gramatical, del inciso que separamos con coma. O sea, yo puedo marcar el inciso con mi voz donde quiera, o sea, puedo hacerla o subir el tono donde quiera, exclamar donde quiera, pero la puntuación será distinta. La puntuación está en un plano distinto. Entonces, don Pedro, coma, el gerente del banco, inciso separado, llegó temprano aquella tarde. Recuerden que luego unimos esto lo vamos a dejar para el final. María, la jefe de cartera, apenas iba en camino cuando él la llamó. Ahí evidentemente tenemos una secuencia. Llamo alerta, silencio. María, la jefa de cartera, ¿Cómo? coma. María, María, sí, Coma. la jefa de cartera, coma. la jefe de cartera, porque ahí tenemos de nuevo otro inciso.
Muestra de ello, sí, Zoraida. Que en aquella tarde no iría un punto. Sí. Pero eso vamos a hacerlo al final. Al final, Ok. primero vamos Ok. vamos a ponerle la puntuación interna a cada una y luego unimos los enunciados para ir Vale. armando la estructura, tal vez al revés. A María, la jefe de cartera, María, coma, la jefe de cartera, coma, apenas iba en camino cuando él la llamó, pero ella no pudo responder. ¿Qué hacemos ahí? Coma. El Coma. pero Coma normalmente antes de tiene una pero. coma antes. No es una, o sea, no es que el pero, y eso vamos a verlo con detalle, no es que el pero siempre necesite coma. Puede llevar, de hecho, casi que cualquier signo. Más por la función que suele cumplir, lo más normal es que el pero tenga coma antes y nada después, así como lo más normal es que el sin embargo tenga un punto o un punto y coma antes o una coma después, pero no por ellos mismos, sino por la función que normalmente cumplen. Vamos a ver en alguna de las sesiones que los conectores y las conjunciones, por ejemplo, sin embargo es un conector, pero es una conjunción, suelen tener o suelen entenderse mejor con cierto signo de puntuación. No es una norma, pero sí es un patrón que sirve mucho. El patrón de pero es llevar coma antes, el patrón de sin embargo es llevar punto y coma o punto antes, y eso sí, una coma obligatoria después. Son patrones, eso lo veremos después. Entonces, coma antes de pero, el pero no suele necesitar coma luego, salvo por supuesto que haya un inciso. El inciso siempre rompe, el inciso siempre va entre comas, independiente de lo que tenga antes o de lo que tenga después. Eso independiente de donde esté, puede estar al principio, en la mitad o al final. Pero, coma, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. El porque suele establecer una conexión directa, o sea, una conexión sin puntuación. Lo que sería No iría una coma antes de por qué. el pero no necesita coma en la mayoría de los casos. Oh. Pero como les digo, estos son patrones, no normas. Ya en alguna de las próximas sesiones les mostraré Depende del la contexto. puntuación, el patrón de puntuación de cada conector y de cada conjunción. Profesor, Sí, pero, o sea, yo recuerdo de la clase anterior lo que había dicho, ¿no? Precisamente se utiliza el inciso porque es interno, o sea, ya ve implícito en la oración. exactamente. El inciso está dentro del enunciado, pero puede ir en cualquier parte del enunciado. O sea, puede ir al principio, en la mitad o al final. Lo normal es que lo dejemos en la mitad del enunciado. Eso es lo más normal y lo más incluso lógico. Lógico porque es más ordenado. Entonces, el por qué no necesita coma antes regularmente y específicamente en este caso no necesita. Ya lo veremos en la respectiva sesión. Entro a la tercera. Sin embargo, en un semáforo, recuerden que después de sin embargo, hay una coma obligatoria. Esa es una de las diferencias entre conjunción y conector. Los conectores necesitan coma después, las conjunciones no. Por eso, pero no la pide por sí misma, en cambio el sin embargo, independiente de lo que tenga. Bueno, habrá casos en que hay casos, la norma analiza casos en los cuales después de sin embargo no va coma, pero yo les sugiero que le pongan la coma siempre a sin embargo, que lo separen siempre así, con punto y coma antes, o punto antes y con sin embargo después. Porque el caso en el cual no va, bueno, es En una este caso, sutileza. En todo caso, si lo disculpe, ponen, no se equivocan. En cambio, si dejan de ponerla, sí se pueden equivocar. Fácilmente se van a equivocar si no ponen la coma después de sin embargo. Sí, Juan, en este caso, disculpa, ¿no vendría un punto o una coma después de conduciendo? sí. Sí, lo que pasa es que vamos a primero a poner la puntuación de cada una de las tres secuencias Ya. y luego vemos cómo las unimos. Okay, Sin embargo, coma, en un semáforo alcanzó ella a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp. Pues temía como... ¿Cómo? Coma,
Yo Mire que pondría coma en semáforo. en semáforo, espérame un momento. No. No. No va como ahí, ¿eh? Sin embargo, o sea, pues la lectura de Zoraida no es descabellada, porque en un semáforo sí puede ser una secuencia tipo inciso. Sin embargo, en un semáforo alcanzó a enviarle, se puede, porque yo puedo decir, sin embargo, alcanzó a enviarle un mensaje. Sin embargo, alcanzó a enviarle un mensaje de voz. Si la secuencia funciona, o sea que podríamos entenderlo como un inciso, pero aquí no es necesario. Aquí no es necesario, aquí está bien sin puntuación. Aquí podemos ahorrarnos esa coma después de semáforo, que reitero sería correcto. Sí quedó claro eso, sí quedó claro este caso en el cual podemos decidir si es inciso y ponerle coma o decir no me funciona como inciso, sino como un complemento que está introduciendo y entonces le quito la coma. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. En un semáforo alcanzó a enviarle un mensaje de voz por WhatsApp, aquí sí coma, ya veremos, reitero, el funcionamiento de este conector, digo, de esta conjunción después, pues temía, como en efecto lo era, que se tratara de una emergencia. ¿Hará falta alguna otra puntuación en esa Sí, tercera? Como Sí. en efecto lo era. después de pues temía, Pues temía y ahí estamos reafirmando como en efecto lo era, coma, que se tratara, o sea, que que es exactamente. Que se es un tratara de una inciso. emergencia. ¿Cómo? Es un inciso es un inciso que más que aclarar, como dice Hugo, nos reafirma. Se está reafirmando algo que está conectado con el verbo temer. Que si hay temor, quiere decir que estamos dudando, tenemos una duda respecto al futuro. Ese es el temor, estamos dudando sobre lo que pueda pasar en el futuro. Que el temor suele referirse a lo que nos va a ocurrir, no a lo que nos está ocurriendo. Entonces, pues temía, como en efecto lo era, que se tratara de una emergencia. Que podemos decir, pues temía que se tratara de una emergencia. Si la secuencia corrida funciona, quiere decir que esto que estamos obviando, lo estamos tragando, es un inciso y va con comas. Y el hecho sí Ya era la que era una puntuación interna. emergencia. ¿Cómo, Gustavo? No, digo, y que el hecho sí era una emergencia, se trataba de una emergencia. Efectivamente lo era. Estoy diciendo que Claro. ese temor, esa cosa respecto al futuro, sí era realidad, sí, en efecto, sí, Exacto. sí estaban en una emergencia. Entonces Claro. tenemos la puntuación interna. Tenemos que unir estas tres. Recuerden, la coma es interna. El signo que por excelencia une ideas es el punto. El punto sirve para unir enunciados, ideas completas. Hay oraciones complejas que son también enunciados y que por lo tanto podemos unir con punto y coma o con punto. Por lo tanto, no podemos poner coma ni entre tarde y María, ni entre conduciendo y sin embargo, porque las comas no pueden unir, digamos, voy a decirlo así, ideas complejas. Entonces, Pedro, coma, el gerente del banco, coma, llegó temprano aquella tarde. ¿Qué pongo ahí? Punto. Un punto queda perfecto. María, la jefe de cartera, apenas iba en camino, María, coma, la jefe de cartera apenas iba en camino cuando él la llamó, coma, pero ella no pudo responder el teléfono porque venía conduciendo. Punto. Podemos poner un punto o un punto y coma. Yo pondría un punto porque tenemos detrás un enunciado muy complejo, un enunciado que de hecho tiene varias oraciones. Cuando el enunciado es así de complejo, lo mejor que podemos hacer es elegir el punto. Aunque acá también el punto y coma sería correcto, también estaría bien el punto y coma, lo mismo que entre tarde y María. También podríamos poner un punto y coma. Pero tenemos que elegir, cuando podamos elegir, tenemos que elegir el signo que ordene mejor. Y el punto me indica un ordenamiento mejor. O sea, el punto me indica idea 1, idea 2, idea 3, sin duda. Si yo pongo un punto y coma antes de sin embargo, entonces ya como que, bueno, parece como que la idea 3 está muy conectada con la 2
En cambio, la 2 no está tan conectada a la idea 3. Y realmente aquí tenemos una jerarquía muy clara. O sea, tenemos 3 ideas Profesor, en el mismo nivel. O sea, ninguna depende tanto de la otra. Son 3 ideas en el mismo nivel que si separamos con punto nos quedan clarísimas. profesor. Sí. Bueno, entonces yo entiendo por lo que usted está comentando y sí lo entiendo más así, que cuando el enunciado es muy complejo, debemos poner punto para distinguir las ideas sin desunirlas, ¿no? Sí, o sea, pero recuerda que el enunciado siempre va con punto. Así es. Pero hay enunciados que son oraciones. Y en ese caso también podría usar el punto y coma. Pero si ese enunciado, si esa idea que yo tengo ahí es tan compleja, ¿qué es? Podemos pensar en 2 factores. La extensión, ahí sí podemos pensar. Si la idea es muy larga, quiere decir que es autónoma. O podemos sospechar que es autónoma, o sea, que se defiende solita y que está más o menos desconectada del anterior, que por lo tanto le ponemos punto. Entonces, extensión. Y el segundo factor es que tenga varias oraciones, o sea, que sea un enunciado hecho con varias oraciones o con sintagmas, como acá tengo. La jefe de cartera, que es un sintagma. María apenas iba en camino, es una oración. Cuando él la llamó, es una subordinada, o sea, una segunda oración. Ella no pudo responder el teléfono, otra oración. Venía conduciendo, otra subordinada. O sea que tengo ahí básicamente, malo, 5 elementos gramaticales, sintácticos. Esos 5 elementos forman el enunciado. Luego el enunciado es muy complejo. Punto. Ahí mejor punto. Ahí lo que mejor funciona es el punto. Por esa complejidad. ¿Estamos claros acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Y entonces vamos a cambiarnos a eso que yo he llamado comas incorrectas, porque hay muchos casos de comas, hay muchos casos en los cuales metemos la coma donde no es, siempre porque el cerebro programado para poner puntuación donde haya pausas, pues nos traiciona, nos conduce mal. Estos errores, yo diría que, no sé si siempre, pero si no siempre, casi siempre, son fruto de la conexión inconsciente, puntuación, pausa, o extensión, puntuación. Recuerde que la puntuación no depende de la extensión. Ahorita les decía que uno de los motivos para decir esto es un enunciado es su extensión. Ahí sí podemos pensar en la extensión. Pero no es una norma. Es más una condición que nos hace sospechar. O sea, si es largo, seguramente será un enunciado. Es una sospecha, pero no es que sea la norma. Lo que sí es normativo es que la puntuación no depende de la extensión. O sea, yo no pongo una coma simplemente porque el texto está muy largo, porque el segmento está muy largo. Ni la quito porque el segmento está muy corto. Yo pienso, hay que pensar en la estructura. Si la estructura me deja elegir y decir, no, aquí puedo poner coma o no, entonces mejor no la pongo. O si me deja elegir entre punto y coma y punto, elijo. Pero si la estructura lo permite, no porque nos parezca, no por la extensión. Todos están viendo la presentación nueva porque Zoom me dice acá que algunos no pueden verla. Estamos en comas incorrectas. Ahí estamos todos, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Okay. Sí. Sí, profesor. Ok. Entonces, esta norma es fundamental. Entre sujeto y verbo no hay coma. Entre verbo y complemento tampoco hay coma, porque esa sería la estructura básica, esa sería la oración, el enunciado, o sea, lo que unimos con punto, y que tendrá puntuación interna
si hay, por ejemplo, una enumeración, si hay un inciso, pero si no hay ninguno de esos segmentos ajenos a esa estructura, va derecho. Sujeto, verbo, complemento. Juan comió pescado. Alguien hace algo que, digamos, afecta a alguien. Juan se comió el pescado. Si el sujeto es Juan y María, la secuencia sigue siendo gramaticalmente igual. Sujeto, verbo, complemento. Si el sujeto es Juan, María y Ricardo, lo mismo. Juan, María y Ricardo, ahí ya. Entonces miren que conforme crece el sujeto, hago pausa. Juan comió pescado, derecho. Juan y María comieron pescado, creo que sigo derecho. Pero cuando yo leo Juan, María y Ricardo, es muy posible que entre Ricardo y comieron haga una pausa. Y está bien hacer la pausa, no pasa nada. Yo puedo hacer las pausas que quiera con mi voz, pero eso no quiere decir que vaya a coma. Aquí la coma sería incorrecto. Sujeto, incorrecta. Porque tengo un sujeto largo y un verbo. Los hijos de don Pacho y doña María comieron pescado. ¿Dónde hará falta coma acá? Y piensen lo que les acabo de decir. Sujeto y verbo, no importa la extensión del sujeto. El sujeto y verbo no va a coma. Yo puedo rastrear el sujeto preguntando quién. Entonces, ¿quién comió? Juan. ¿Quiénes comieron? Juan y María. ¿Quiénes comieron? Juan, María y Ricardo. En el cuarto ejemplo, ¿quiénes comieron? Los hijos de don Pacho y doña Marta. ¿Dónde va la coma entonces? Audio ahora silenciado, alerta, Piénsenlo estructuralmente. No lo alcancé a escuchar, pero ¿quiénes? Empieza, ¿quiénes comieron? Entonces tenemos, Juan comió pescado. Juan y Sí. María comieron pescado. Juan, María y Ricardo comieron pescado. El cuarto ejemplo es los hijos de don Pacho y doña María comieron pescado. Si yo me pregunto en este último, ¿quiénes comieron? ¿Cuál es la respuesta? Los hijos. Los hijos. De don Pancho y doña María. Completo. Sí, los hijos de don Pancho y doña María. Y doña Marta. Digámosle María. Oh, Marta, perdón. Te voy a Ya llamar le cambié el nombre. Te voy a dar gusto. Mire, te voy a dar gusto. Los hijos de don Pacho y doña María. O sea, los hijos de ellos. Los hijos de ellos comieron pescado. Acá tampoco puede ir ninguna coma porque esto sigue siendo sujeto. O sea, quiero mostrarles lo siguiente. Juan es un sujeto. Juan y María es un sujeto. Juan, María y Ricardo es un sujeto. Los hijos de don Pacho y doña Marta o doña María son un sujeto. No importa la extensión entre sujeto y su verbo o el predicado, no puede ir coma. Porque, por ejemplo, en este último caso, la tentación de poner coma entre Marta y comieron, yo sé que es gigante. Por la conexión, extensión, pausa. La pausa ahí es más grande, por supuesto. Yo ahí me hago una pausa clarísima. Entonces, esa conexión nos induce error. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Clarísimo, profe. Miren cómo funciona el etcétera bien completo o bien abreviado, etc. ¿Será correcta esa coma que está después del etc? Después de C no va coma, va punto. Ah, bueno. No, pero no está abreviado. Está la abreviación. Sí, se me Oh. olvidó. Discúlpame, Gustavo, que se me olvidó leértelo. Está etc punto, porque es abreviatura, etc punto y luego la coma. ¿Esa coma será correcta o no? Pensando piensen en esto. Sujeto y verbo. Sujeto, inciso y verbo. El inciso siempre va entre comas. Piensen si ese, etcétera. Sí. ¿Es sujeto o es realmente una especie de aclaración? Es que el etcétera está incluyendo a más personas, pero es una palabra abreviada, entonces
considero que sí debe llevar coma. Y es ajena, porque realmente los elementos míos, ¿cuáles son? Juan, María, Ricardo, Pedro. Y ese etcétera termina funcionando como una aclaración, Así es. no como un elemento más de esa enumeración. Entonces, por esa condición, le ponemos la coma después. Esto es, o sea, cuando ustedes usen el etcétera, Claro. o sea, completo o abreviado, pónganle coma después. En estas, pues, cuando estás, digamos, terminando estas enumeraciones. Y recuerden Perfecto. que las abreviaturas se cierran con punto. Las abreviaturas Claro. llevan punto. Algunas pueden llevar la barra inclinada, esta barrita que puse después de pescado también. Pero lo más normal es que lleven punto. Las abreviaturas. ETC es la abreviatura de etcétera. Es un error y uno muy común ponerle suspensivos. Porque es que etcétera ya significa que continúa. Y los suspensivos también significan lo mismo. Luego sería una especie de redundancia mala. Así que lo correcto es punto. Punto y con la coma después. Esta secuencia, punto de abreviatura y coma, es correcta. Y es además obligatoria. Entonces, Juan, coma, María, coma, Ricardo, coma, Pedro, coma. Estas tres comas me están separando los elementos de la enumeración. La coma después de Pedro me muestra una especie de inciso. Pedro, coma, etc. punto, coma, comieron pescado. O lo mismo, Juan, María, Ricardo, Pedro, coma, etcétera, coma, comieron pescado. Entonces, este etcétera es un elemento invasor, es un inciso, y entonces ahí ya tengo que poner las comas en la mitad y casi que separar el sujeto y el verbo. Juan, María, Juan, coma, María, coma, Ricardo y Pedro me llamaron. ¿Dónde va la coma? Pedro. Juan, coma, María, coma, Ricardo y Pedro me llamaron. Verbo, sujeto. No se dejen confundir por el pronombre me. En Pedro. No se dejen confundir por el pronombre me. No se dejen confundir. No se dejen confundir por él. Por me. Porque gramaticalmente la estructura es idéntica a la de arriba. ¿Cuál es el sujeto? Juan, María, Ricardo y Pedro. Y Pedro. Y Pedro. Claro. Me llamaron. Ese es el verbo. Me. Un verbo que lo estoy usando. Entonces no va con. Pronominal. Con el mes pronominal. Con el pronombre me atrás. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo sujeto, verbo. Solo que un verbo pronominal. O sea, un verbo que tiene me. Que tiene el pronombre me antes. Llamaronme. Me quedo callado porque veo que están tomando. Estoy tomando nota. Sí, me parece muy bien. Tomando nota. Me parece muy difícil. Ah, O sea, ese me forma parte del verbo. Podemos Por lo tanto, decirlo no así. va coma. Sí, podemos decir que ese me termina formando parte del verbo. Lo que Pues, se llama un proclítico y enclítico. Este está atrás, porque es como si yo dijera, por ejemplo, si lo pongo al final, fuera un enclítico, sería, por ejemplo, llamarme. Ah, ok. Llamarme. Cuando es pro, va antes, cuando es enclítico, va pegado. Pero sigue siendo al final el verbo, simplemente. profesor, pero también depende, o sea, como en todas las oraciones o enunciados, depende del contexto, ¿no? Porque ahí no tenemos mayor contexto que la oración. Dice, Juan, María, Ricardo y Pedro me llamaron. Yo no le pondría coma. No, Si es que no no va. tuviera otra, No va coma. No va coma. no llevaría No coma. va coma, No, no. porque es el sujeto y el verbo. Así es. Es el sujeto, o sea, Juan, Ricardo, Juan, María, Ricardo, Pedro son sujeto, me llamaron. Lo que les digo es que no se dejen por este me.
Así es. No se deben confundir por este pronombre. Eso Es la coma realmente es que el le verbo. llaman criminal. Es la coma que en Facebook llaman criminal o asesino. Hay unas muy evidentes, pero hay otras que no son tan evidentes y es un error muy común, sobre todo en los medios de comunicación, al menos pues acá en Colombia, me imagino que el síntoma pues es igual en todas partes. Es un error muy común que cuando el sujeto es largo, entonces le meten la coma. Y más cuando el sujeto, como vamos a ver ahorita, cuando el sujeto es oracional. O sea, hay sujetos que son oraciones. Aún así no pueden llevar coma porque seguirá siendo coma, como dice Minerva, una coma criminal, la coma asesina. Entonces miren esto. Lo que camina como un pato, nada como un pato, grazna como un pato y se mueve como un pato, es un pato. No, pues sí. Sí, pues, sí, otra cosa. Está bueno. Aclaro que es un dicho que no lo usamos ni siquiera acá, lo encontré por ahí en otra parte, me pareció muy pertinente para este ejemplo. Aquí decimos, ¿cómo es? Aquí el dicho es con el huevo. Ay, se me fue. Perdónenme el escándalo de mis mascotas. Ay, ¿cómo es? Es con el huevo, pero se me fue. En vez de esto, damos un dicho, pero con el huevo. En fin, bueno, si me ¿Cómo acuerdo será? si me acuerdo de algún compatriota que me ayude. Lo que camina como un pato, nada como un pato. Creo que blanco es gallina lo pone. Sí, eso, lo que estaba pensando en eso. Sí. En blanco es gallina lo pone. Estaba pensando, y frito se come, sí, lo que estaba pensando en eso. ¿Dónde va la coma acá? Aquí digo frontera fónica, acá. Frontera fónica quiere decir que yo hago una pausa o un cambio de tono con la voz. Una frontera fónica. Pero lo que yo diga no lo plasmo en puntuación. Eso lo he repetido muchas veces y lo repetiré hasta el final. ¿Qué o quién es un pato? Si yo aquí les pregunto quién es un pato o qué es un pato, ¿cuál será la Un respuesta? animal. Pero pensando Un en ave. Lo que camina, como un pato, no, lo que nada grande. como un pato, Los grande como un tres pato. conceptos. Todo, exactamente. Entonces, mi sujeto es todo esto. Todo esto es un sujeto, sí, un sujeto que está hecho con oraciones. Tengo una oración acá, otra acá, otra acá. O sea, lo que camina como un pato puede ser una oración porque tiene verbo. Tiene Nada verbo. como un pato tiene verbo, es Tiene oración. verbo. Grazna como un pato, oración. Se Todas mueve tienen como un verbo. pato, oración. O sea, son 4 oraciones que me forman un sujeto. Entonces, claro, es un error muy común poner la coma después de pato, por la extensión, porque tengo verbos, porque tengo oraciones. Y el cerebro nos dice, ahí va coma. Pero no, porque la sintaxis me dice, sujeto, todo esto, el verbo es y este atributo. Lo que camina como un pato, nada como un pato, grazna como un pato y se mueve como un pato. ¿Me están escuchando o me fui? Sí, correcto. Ya, es que se me quedaron todas las pantallas congeladas. Está ahí la Zoraida, Minerva. Como en la escuela, escribiendo, tomando No, pero apuntes. verdad, se me quedó congelada. Estoy escuchando. Me asusté porque se me congeló la imagen. Es un pato, ¿no? No se dejen llevar ni por la extensión, ni por la puntuación interna que pueda tener, ni por los verbos. Piensen siempre en la estructura. En estos casos funciona preguntar ¿quién es un pato o qué es un pato? Y la respuesta lógica será todo lo demás, todo lo anterior. Otro ejemplo, su motivación, sus ganas de salir adelante, su inagotable valentía, su carácter, nos inspiran. Es el mismo caso. Tampoco va la ¿Qué nos coma. inspira? Su motivación, sus ganas de salir adelante. Exactamente. ¿Qué nos inspira? Motivación, ganas, su valentía, su carácter. Todo eso luego es el sujeto. Ahí no puede ir coma. Repito, por más extenso que sea el sujeto.
La forma como representas la realidad crea la realidad. Entonces, la forma como representas la realidad es un sujeto, porque la pregunta sería, ¿qué crea la realidad? La respuesta lógica será la forma como representas la realidad. Aquí también hay tentación de poner coma, por la extensión, porque hay un verbo, porque encima de todo repetimos la palabra realidad, y todo eso le da información al cerebro que lo conduce a poner coma. Pero hay que pensar en la estructura. ¿Qué crea la realidad? La forma como representas la realidad. Esto termina siendo un sujeto que es oración, finalmente. Entonces miren este de abajo que es bien complejo. Vamos a ver, voy a quedarme callado 20 segundos. Porque este viene un ejemplo bien complejo. Está también camuflado. Dice así, y lo que en verdad es, coma, está tan bien camuflado, coma, que no parece, coma, lo que en verdad es. Vuelvo. Y lo que en verdad es, está tan bien camuflado, coma, y lo que en verdad es, coma, está tan bien camuflado, coma, que no parece, coma, lo que en verdad es. Bien complejo. ¿Cómo lo viste, Gustavo? ¿Sí? ¿Cómo lo sentiste? ¿Ves? ¿Estás bien? Porque eso está muy complejo. Sí, No sé si está un poquito complejo. está muy complejo. Claro. No sé si Sí, pero agarras, no sé si ves la idea, si alcanzas a agarrar la idea. Lo que en verdad es, coma, está tan bien camuflado, coma, que no parece, coma, lo que en verdad es. Vamos a desentrañar. Vamos a empezar por la primera parte. Lo que en verdad es, está tan bien camuflado. ¿Qué está tan bien camuflado? Lo que en verdad es. O sea Lo que que en la verdad coma es es. incorrecta. O sea que la coma es incorrecta, eso va derecho. ¿Qué está tan bien camuflado? Lo que en verdad es. Entonces quito la coma que está entre es y está. Porque lo que en verdad es un sujeto. Muy difícil de identificar, entre otras cosas, por la presencia de es, esa conjugación de ser. Lo que en verdad es, suena casi como una idea completa, pero no. Me falta lo otro. Está tan bien camuflado, coma, esa coma tampoco es necesaria, porque el que ya me está estableciendo la unión. Entonces, y lo que en verdad es sujeto, está tan bien camuflado, quito la coma después de camuflado porque ya tengo el que ahí el que no necesita coma ahí, que no parece lo que en verdad es. No debe llevar comas, profe. Exacto, que no parece, coma, lo que en verdad es. Entonces, la coma entre parece y lo que en verdad es, está de nuevo rompiendo mal la secuencia. Se saca ahí, claro. No parece lo que en verdad es una secuencia, esto va derecho. Entonces no necesita ninguna coma, aunque parecía que sí, la verdad es que esa estructura no puede llevar coma. Lo que en verdad lo que en verdad es sujeto. Lo que en verdad es sujeto, el sujeto basta es, está tan bien camuflado, claro. que conector no parece lo que en verdad es. Esta última también es una secuencia que va completa. O sea, eso no parece lo que en verdad es. Digamos que es un sujeto, verbo, y aquí, digamos, el eje complemento, para no enredarnos pues con conceptos gramaticales. Pero es más o menos la misma idea. Sujeto, verbo, complemento. Digámoslo así. No es correcto gramaticalmente, técnicamente no es correcto, pero no quiero ver esto con tecnicismos gramaticales que no son necesarios. Y que me parecen a mí muy enredados, por cierto. Lo importante es que
detecten que esta es una secuencia que va a ocurrir, como el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Vamos bien ahí? Sí. Entonces, cuidado con Sí. estos dichos, Sí. no sé si llamarlos refranes. El que la hace, la paga. El que nada debe, nada teme. Quien te quiere de verdad, no te hiere. Ninguno puede llevar coma. Yo digo, el que la hace, la paga. Y hago una pausa, seguramente porque la paga es la moraleja. Entonces yo hago una pausa como para que quede claro el mensaje, para que quede claro el mensaje pagar. O el que nada debe, nada teme. Hago una pausa para que quede claro eso de nada teme, porque es como la moraleja del refrán. Sí, es como, ese es el espíritu del refrán. Entonces hago una pausa, mi cerebro me lleva a hacer la pausa como para darle énfasis. Pero la sintaxis no me permite poner ninguna puntuación, porque ¿quién la paga? ¿Qué la hace? El que la hace. ¿Quién nada teme? El que nada debe. Nada debe. No, ¿quién no te hiere? Quien te quiere de quiere verdad. ¿Quién te quiere de Entonces, verdad? Eso sí que no lo sé. Pero yo tampoco sé, yo cada que la leo, del experto, pienso en anécdotas, en casos de la vida real, y yo digo, yo no sé, pero la Nos llama gramática la dice, reflexión. sí, o sea, si Nos pienso llama en la la vida, reflexión, no, claramente. si pienso en la vida, de esto no, pero la gramática al menos es más generosa y con la gramática no tenemos problema y simplemente no va a coma. Entonces miren que son sujetos que son oraciones, son sujetos oracionales, porque tienen verbo. El que la hace, el que nada debe, quien te quiere, son oraciones. Claro. Fueron invitados, ojo con esta, que es un error muy común. Fueron invitados no solo María y Pedro, sino también José y su familia. Entonces, fueron invitados, y hago una pausa, porque mi cerebro me dice que aquí empieza otra secuencia. Fueron invitados, pausa, no solo María y Pedro, sino también José y su familia. Entonces, aquí digamos que está al revés. ¿Quiénes fueron invitados? José María. María y Pedro. María y Pedro fueron invitados. Aunque digamos que aquí la estructura está al revés, tampoco puedo cortarla porque seguirá siendo una coma criminal. Fueron invitados. Aquí hay tentación de coma, porque además suena a inciso, ¿cierto o no? No solo María y Pedro suena a un inciso. Fueron invitados, no solo María y Pedro, sino también José y su familia. Hagamos la prueba del inciso. Voy a quitar no solo María y Pedro, porque repito, fueron invitados, coma tentativa, coma que nos tienta. No solo María y Pedro, sino también José y su familia. Yo con mi voz aquí marco un énfasis en no solo María y Pedro. Con la voz hago un énfasis. Pero si yo lo quito, ¿qué pasa? Fueron invitados, sino también José y su familia. Fueron invitados, sino también José y su familia. No tienen sentido. No, está incompleta. Claro, luego esto no es un inciso. Entonces ya sabemos que inciso no es. ¿Quiénes no fueron invitados? María y Pedro. O sea, o quiénes, a ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Quiénes fueron invitados? María y Pedro. María y Pedro. ¿O quiénes fueron no solamente invitados? María y Pedro. Pedro. Fueron invitados no solo María y Pedro, y aquí sí la coma antes de sí, sino también José y su familia. Esto incluso pueden grabárselo como una fórmula estática, porque esta secuencia es muy común. No tal cosa, sino lo otro. Entonces, no fueron invitados no solo María y Pedro, coma, sino también José y su familia. Esta estructura, repito, tan usada, funciona así, con la coma después del sino, no con la coma antes del primer no, antes del solo. Eso pueden grabárselo como casi como una cosa estática, teniendo en cuenta pues las excepciones que siempre será, por ejemplo, la presencia de un inciso por ahí. Pedro, el que vive en Medellín, vino anoche. Entonces, el que vive en Medellín es que
Va entre comas. Va entre comas porque es un inciso. Porque la idea es Pedro vino anoche. Pedro, coma, quien suele madrugar, ayer se durmió a las 11. Yo digo, Pedro ayer se durmió a las 11. Puedo quitar tranquilamente quien suele madrugar. Eso me indica que quien suele madrugar es un inciso. Y el inciso va entre comas. Así esté atravesado entre sujeto y verbo. Entre sujeto y predicado. El inciso siempre va entre comas. Pedro, coma, aunque no durmió bien, se levantó temprano. Porque la secuencia es Pedro se levantó temprano. Pedro, junto con su esposa, Pedro, coma, junto con su esposa, coma, viene en camino. Pedro viene en camino. ¿Quedó claro? Claro. Sí. Braida, Gustavo, Sí. ¿te quedó claro? Sí. ¿Lo leí? Muy bien, excelente, profe. Ok. El que siendo esclavo pisare el territorio de la República quedará libre. El que siendo esclavo pisare el territorio de la República quedará libre. ¿Quién quedará libre? El que siendo esclavo. Siendo esclavo. El que siendo esclavo Que pisa el pisare territorio. el territorio de la República. Ahí está como en medio, en español medio, aquí le decimos greco-quimbaya, o sea, como un español antiguo, español viejo. De hecho, lo tomé de un libro viejo, pues que está, un libro que está citando, El que siendo esclavo pisar. está citando, yo no me acuerdo si, es que está citando a Bolívar. Está citando a Simón Bolívar, eso lo dijo Simón Bolívar. El que siendo esclavo pisare el territorio de la República quedará libre. Simón Bolívar, libertador de esta parte de América. Lo digo como si... El gran Simón Bolívar. Sí, exactamente, gran Simón Bolívar. Nuestro libertador de esta parte de América. Entonces siempre, sujeto, verbo. No importa, esto es un sujeto extensísimo. El que siendo esclavo pisar el territorio de la República. Los hijos de Marta, coma, esos se casaron ya. ¿Esa coma será correcta? Los hijos de Marta, coma, esos se casaron ya. Piensen si hay secuencia o si hay realmente como dos estructuras. Los hijos de Marta, entonces yo acá en la primera, los hijos de Marta, coma, esos se casaron ya. Porque la segunda dice, los hijos de Marta se casaron ya. Entonces, está correcto la coma. Pero, Gustavo, ¿te parece correcta? Los hijos de Marta, coma, esos se casaron ya. Porque es que la pregunta arriba sería, o la mejor, la pregunta es, ¿quiénes se casaron ya? Y la respuesta Los hijos de sería, Marta. Los hijos de pero Marta. más específica, pero si lo pensamos estructuralmente y no semánticamente, la respuesta sería esos. Esos es mi sujeto. Bueno. Esos Bien. se casaron. Ahora sí. Los hijos de Marta. Bien. Es como una especie de introducción. Como que me dijeron, ay, ¿qué pasó con los hijos de Marta? Ah, no, los Esos hijos se de casaron Marta, ya. los de la esquina, Eso. los del... Ah, esos se casaron ya. O sea, la secuencia sujeto, verbo, complemento está acá. Esos sujeto se casaron ya. Esos se casaron Entendido. ya. Otra cosa es decir, los hijos de Marta se casaron ya. Ahí sí el sujeto es, por supuesto, los hijos de Marta. Ahí sí. ¿Quiénes se casaron en la segunda? Ah, ahora sí, los hijos de Marta. ¿Sí quedó claro eso? Es tramposo, profe. Es muy tramposo. Sí, es muy Es tramposo. tramposo, profe, usted. Es muy tramposo. Muy Sí, tramposo. es que esto está lleno de trampas que nos inducen a puntuar mal, a poner mal el signo de puntuación. Entonces, los hijos de Marta, porque miren que no hay secuencia. Abajo sí hay secuencia. Los hijos de Marta se casaron, pero arriba no hay secuencia. O no empiezan los hijos de Marta. Los hijos de Marta, como una introducción, coma, esos se casaron ya. Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí quedó claro ese? Tampoco va, que es otro error muy común, o lo veo yo al menos mucho en mi trabajo, poner coma cuando hay algún elemento aislado entre paréntesis. Ya voy a leer. Entonces, ellos, creo yo, se fueron, sin coma, porque es ellos se fueron.
y el paréntesis está ahí haciendo su trabajo. Si lo que está entre paréntesis es muy extenso, no importa. La estructura sigue siendo la misma. Sus padres, abro paréntesis, quienes estaban, coma, además, coma, muy enojados por la mala actitud del muchacho, cierro paréntesis, lo llamaron y lo castigaron. Es un error muy común, lo veo mucho, poner coma después del paréntesis. La coma después del paréntesis es un error muy común. Sus padres, abro paréntesis, quienes estaban, además, muy enojados por la mala actitud del muchacho, coma, lo llamaron y lo castigaron. No va coma. ¿Por qué no va coma ahí? Porque esa coma sería abierta y absolutamente incorrecta. Por los paréntesis. Eso por un lado. Y luego porque sería de nuevo coma asesina. Sí. Porque Lo la llamaron. decía él, sus padres Sujeto y lo verbo. llamaron y lo castigaron. Entonces el sujeto aquí viene siendo sus padres. ¿Que sus padres qué hicieron? Lo llamaron y lo castigaron. ¿Quiénes lo llamaron y lo castigaron? Sus padres. Es un sujeto que tiene ahí complementado, digamos, un paréntesis. Tiene un paréntesis. Pero ese paréntesis, que tiene una secuencia muy extensa, no nos obliga a poner coma. La coma, de hecho, sería incorrecta. Es un error, repito, muy común. Voy a terminar con esta. Obviamente, si después de ese paréntesis la secuencia me obliga a poner coma, la pongo, por supuesto. O sea, arriba me la rechaza. En el ejemplo de sus padres, paréntesis, lo llamaron. En este, recuerde que debe actualizar su información en nuestra base de datos, abro paréntesis, cada año, cierro paréntesis, coma, ya que si no lo hace, será multado, ya que, coma, si no lo hace, será multado. Entonces, esa coma me la obliga el hecho de que empieza otra oración con la conjunción ya que. La conjunción ya que suele tener coma antes, pero no es el paréntesis. O sea, el paréntesis ni quita ni pone respecto a la puntuación que siga. Es la estructura, siempre es la estructura. Si la estructura me obliga a poner una coma, un punto y coma después de un paréntesis, claro, va, lo pongo. Y ya que, coma, si no lo hace, esa secuencia, si no lo hace, debe quedar entre comas, será multado. La otra, conduzca con cuidado, abro paréntesis, máximo 60 por hora, cierro paréntesis, para evitar accidentes. Acá no puedo poner coma antes de para. Para ya me está estableciendo la condición sin necesidad de ninguna puntuación. Entonces no se dejen confundir por estos, digamos, elementos que inducen a error. La presencia de un paréntesis, la extensión, cierta puntuación que el sujeto pueda tener, que el sujeto tenga verbo. La norma dice, entre sujeto y verbo no hay coma. Entre sujeto y predicado no hay coma. Entre el verbo y el complemento no hay coma. La excepción siempre será, entre tal vez otras, la presencia de un inciso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna precisión que necesiten? ¿Alguna duda respecto a esto que hemos conversado hoy o sobre otros temas ortográficos o gramaticales? ¿Alguna sugerencia, queja, reclamo? Para que puedan ir a almorzar. Podamos ir a almorzar. A ver si entendí. O sea que cuando después de un paréntesis, ¿me escucha? Sí, te escucho, Soraya. Después de un paréntesis, si hay un conector que comienza una nueva oración, ahí sí va la coma. Claro. O cualquier otro elemento que te obligue a poner una coma, lo que sea. O sea, si la estructura te obliga a poner coma después del paréntesis, va coma. Si la estructura te prohíbe poner la coma después del paréntesis, no va coma. O sea, en otras palabras, el paréntesis no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de la coma. No tiene nada que ver, es la estructura. Ok. Gracias. Gustavo, Hugo, Zoraida, Carlos, ¿quién más tengo por acá? Muy bien, profesor. Excelente la clase, profesor. Alba. Ya está todo bien, perfecto, quedó bueno.
Carmen, Pero- entonces, Carmen, al fin sí nos- Muchísimas gracias, Juan. Y todo está claro como la Coca-Cola. No. así de claro está. No, Oscurita. Clarísimo como la Coca-Cola. No, Compañeros, les mentira, agradezco muchísimas mucho. gracias, Sí, muchas Álvaro, gracias. también veo por aquí a Álvaro. Ah, Les agradezco. gracias. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por tu enseñanza, Juan. De verdad que nos ha ayudado y ha despejado muchas dudas. Un feliz fin de semana. Muchas Ok. gracias a Gracias, todos. Les deseo un feliz fin de Bueno, semana. gracias, feliz semana. igualmente para Abrazo. ustedes. Próxima. Bendiciones a todos. Ah. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Gracias, profe. Bueno, Mire, también señora Juan Minerva. David, ¿Quién me habla? Eugenia. Eugenia, sí. Hola, muchas gracias. La verdad que ya he aprendido ciertas Gracias, te cosas escuchas que como Elia. Pero se no la entiende. tenía muy clara. Ok, me alegra mucho, Eugenia. Me alegra mucho. Que se escu- Ok, voy a Bueno, pues. a ver cómo hago para no, a ver, siento que Profe. cierro y el mismo sistema ya automáticamente graba, ¿cierto? Cuando yo acabe la charla, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, pues Creo que chao. sí. Creo que sí, vamos a ver, a la mano de Dios. Yo creo que Feliz sí, o fin si de no, semana, a la vez, cuídense mucho, bueno. bendiciones. Cuídense. Chao. Vamos a ver qué pasa. Ahí está todavía grabando. Gracias.